Ya. Muy buena y a ver. Buenas tardes, tengan todos los oyentes y presentes. Nosotros somos el equipo 3 y nos encontramos conformados por Sofía Bravo Castillo, José de Jesús Velázquez Cruz, Claudia Michelle Ramírez Rodríguez, Kelly de Los Ángeles Arrabal Villegas, Gabriela Morales Vallejo y su servidora Emily Mahuica Pérez Bell. El día de hoy para la materia de interacción clínico-patológico a cargo de la maestra Karen Ramírez Elvira, presentamos la práctica 6 sobre patología general de las enfermedades infecciosas. A continuación, comenzamos. Para esta práctica, nuestro objetivo es que como alumnos seamos capaces de identificar los mecanismos fisiopatológicos y las manifestaciones clínicas de enfermedades producidos por microorganismos como lo son los virus, bacterias, parásitos y hongos, con el objetivo de establecer la terapia y los cuidados nutricios, tanto de nutrición como de enfermería, correspondientes. Para ser más específicos, entonces, nos centramos en el caso clínico que se presenta a continuación. Una mujer de 21 años presenta una queja de diarrea. Ella regresó de México el día antes de su visita al médico. El día anterior tuvo una aparición aguda de diarrea acuosa profusa. Niega sangre o moco en las heces. No ha tenido fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos asociados. Ella no tiene otros problemas médicos y no toma medicamentos. El examen es notable por una sensibilidad a la palpación abdominal suave, difusa, sin protección o sensibilidad al rebote. Se sospecha de la diarrea infecciosa por Escherichia coli enterotoxigénica. Ahora, a base del caso presentado, se deben desglosar los siguientes puntos. Bueno, como introducción sobre la Escherichia coli, bueno, estas son bacterias que causan lo que son enfermedades en humanos y también en los animales domésticos al producir lo que es una toxina termolábil o estable al calor o ambas. La enfermedad también se conoce como diarrea del viajero, aunque abreviado ETC, es una causa frecuente de diarrea en los países en desarrollo, que es una causa poco común en de Estados Unidos. Siendo más específicos con este agente patógeno, vamos a hablar sobre las características que lo conforman generalmente. Técnicamente es conocido por ser un bacilo gram negativo, lo cual quiere decir que incluso en una microscopía con los reactivos correspondientes, este va a presentar una coloración morada ante el objetivo del microscopio. Hay que tomar en cuenta que pertenece a la familia de las enterobacterias de la tribu Escherichia y son aeróbicos, o sea que sí necesitan de oxígeno. También hay que tomar en cuenta que la síntesis de algunas enterotoxinas llamadas termolábil, o sea que son sensibles al calor, y las toxinas termoestables, que se estable al calor, son frecuentadas por este tipo de bacterias. Hay que tomar también como referencia que estos tienen una alta movilidad por su filis o sus fimbrias que tienen de diversas formas en diversos números presentes en todo su cuerpo. Y cuando se encuentran con un hospedero tienen una incubación de 24 hasta 72 horas. Ahora, en cuestiones de la diseminación, prefiere hospedarse en los mamíferos. Estamos hablando de seres humanos o animales. Y también se puede diseminar por zoonosis, o sea, por un contacto entre animales y personas, ya sea de manera directa o indirecta.
En la viabilidad, este es susceptible a los antibióticos, quiere decir que no tiene mucha resistencia ante ellos, es susceptible también a los desinfectantes, hablando en cuestiones de los objetos en los que nosotros podamos limpiar, y también sobrevive sin hospedero, o sea, en ambiente libre, en los criterios de polvo, heces e incluso hasta en las manos, dependiendo también de los anteriores, en los días que puede sobrevivir. Por ejemplo, en el polvo puede estar de 4 hasta 27 días, mientras que en las heces o hasta el suelo puede sobrevivir más de 84 días, y con las manos, dependiendo también de la higiene que les demos a estas, puede sobrevivir hasta 45 minutos. Ahora hablaremos de los factores de virulencia. Los factores de virulencia que presenta esta bacteria están codificados en plasmicidios o islas de patogenidad, genes que pueden conjugarse o tienden a adaptarse en su hospedero para expresarse durante el proceso de infección, convirtiéndose en cepas cada vez más virulentas. Uno de los factores primordiales para la adherencia de EPS es el pilus formador virulente. Otro de los factores es la amplificación del gen BFPA, la producción de siderófilos y la resistencia a metales pesados como el hierro. El hierro es un elemento esencial para el crecimiento de las bacterias. La competencia por el metal es un factor importante en la lucha entre el hospedero y el parásito, lo cual tiende como consecuencia a desarrollar la infección o bien su inhibición, por lo que el microorganismo sintetiza siderófilos para la capacitación del hierro. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las vías de ingreso y las barreras de esta bacteria. Bueno, se llama Escherichia coli enterotoxigénica. Las vías de ingreso, también llamadas ETEC, son bacterias que causan enfermedades en humanos y animales domésticos al producir una toxina termolábil o estable al calor o ambas. Se encuentran en las heces de una persona o animal infectado. Cuando entran en los alimentos o el agua consumidos por una persona, es susceptible por vía bucal y se puede desarrollar síntomas compatibles con esta enfermedad. Las vías que enfrenta la Escherichia coli enterotoxigénica son dos principales mecanismos de barrera a la patogenicidad, que es la adherencia y las toxinas. La adherencia es cuando los CFS, que son factores de colonización, se encargan de la adhesión de las bacterias a receptores como fibronectina, glicosfingolípidos y glicoproteínas de células epiteliales del intestino delgado, que permite que se establezcan en ese lugar, que se permita su colonización. La otra vía son las toxinas, que es el principal factor de virulencia de las ESET, en donde es la secreción enterotoxinas termoestables y enterotoxinas termolábiles. Existen dos tipos de LT, LT1 y LT2. Las LT están directamente asociadas a las cepas humanas y cada toxina se divide en dos subunidades, que es A y B. ESET secreta mediante el sistema de secreción tipo 2, la LT, dentro de las vesículas de la membrana externa, y posteriormente con la ayuda de la subunidad B de LT se une al gangliosidio GM1, que por endocitosis permite que las vesículas de la membrana ingresen al citoplasma. Una vez ahí, se dirige al aparato de Golgi y al retículo endoplasmático. La subunidad LTA1 presente en el citosol se une mediante ribosilación del ADP a los nucleótidos de la guanina e inhibe la actividad de la GTPasa y activa la adenilactociclasa. Bueno, en sí estas reacciones producen un aumento en el
AMP cíclico, lo que estimula la secreción de cloruro y demás electrolitos a través del canal regulador transmembranal de la fibrosis quística, impide la absorción del intestino y de esta forma ocasiona lo que es diarrea secretora de amplia intensidad, o bueno, una diarrea intensa en este caso. Bueno, ahora siguen los daños generados a nivel celular y tejido. La enfermedad diarreica aguda es un problema de salud pública mundial, especialmente en los países en vía de desarrollo, y una de las consecuencias o causas de la mortalidad en niños bajo 5 años de edad. Los agentes etiológicos de la enfermedad diarreica incluyen virus, bacterias y parásitos, en ese orden. Dentro de las bacterias, Escherichia coli está clasificada como uno de los principales agentes diarreicos y se transmite por el consumo de agua y alimentos contaminados o mal cocidos. Esta revisión recopiló información actualizada sobre los factores de virulencia y los mecanismos de patogenicidad implicados en la adhesión y la colonización de 7 patotipos de Escherichia coli, denominados enteropatógena, enterotoxigénica, enteroinvasora, chigatoxigénica, enterogregativa, adherencia difusa y, por último, adherente invasor. Asociado a la enfermedad de Crohn, también fue revisado. Los patotipos diarregénicos de Escherichia coli afectan a diferentes grupos poblacionales. Conocimiento de los mecanismos moleculares implicados en la interacción con el humano es importante para orientar las investigaciones hacia el desarrollo de vacunas o nuevas herramientas para su diagnóstico y control. Bueno, algunos manifestaciones que mencionó el paciente fueron: presenta una queja de diarrea, el día anterior tuvo una aporción aguda de diarrea acuosa profunda, el examen se notable por una sensibilidad a la palpación abdominal suave, difusa, sin protección o sensibilidad al rebote. Se sospecha diarrea infecciosa por E. coli extrotoxigénica. Bueno, en base a las intervenciones en enfermería para la bioseguridad es mantener los líquidos y el equilibrio electrolítico, observar las manifestaciones sistemáticas como lo que son la fiebre, los leucocitos y el déficit en el volumen. Las manifestaciones clínicas en la deshidratación son la disminución de la turgencia de la piel, las mucosas en niños, el llanto sin lágrimas, orina escasa y concentrada, taquicardia y lo que es hipotensión. También mantener la integridad de lo que es la piel perianal, valorar las características de la deposición y hacer el registro de notas de enfermería. También valorar las características de la deposición y, por último, determinar la relación entre el comienzo de la infección y el inicio de la alimentación enteral. En nutrición, cocina la carne, particularmente la de res, hasta que esté a 71 grados Celsius. Si utiliza leche, jugo o sidra en sus recetas, debe de asegurarse de que sean pasteurizadas. Y por último, debe de lavar bien los productos crudos. En base a nuestro tema realizamos unas preguntas básicas que suele hacer la población. ¿Qué es la Escherichia coli? ¿Cómo se transmite? ¿Qué consecuencias trae la enfermedad o la bacteria? ¿Cómo se llama la enfermedad producida por la Escherichia coli? ¿Cómo acabar con la bacteria Escherichia coli? Por medio de estas preguntas tan sencillas es como le brindamos un poco de información a la población sobre esta enfermedad.